Marcos, nos quedamos, ya pues tuvimos mensaje especial, por lo cual vamos a ir un poquito a retroceder. Es importante para conectar la enseñanza de hoy. Vamos a volver a Marcos 8, aunque el avance que vamos a tener hoy es Marcos 9, del 1 probablemente al 29, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a hacer un poquito para atrás, nos vamos a tirar unos versos atrás del capítulo 8, con la idea de que podamos ver tres áreas importantísimas que debemos considerar aquellos que decimos estoy siguiendo a Cristo. Tres áreas muy importantes. Ya Dios nos habló la semana pasada a través de los 7 expositores, ¿no? Acerca de cómo la muerte de Jesús nos enseña a vivir. Pero ahora vamos a estar viendo cómo vivir como discípulos de Cristo. Entonces vamos a ir a estos tres temas que están allí plasmados desde el capítulo 8, por lo cual te invito a que ores conmigo y le pidas al Señor que te hable. Padre, aquí estamos. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder para salvarnos, para alumbrar nuestro entendimiento, para enseñarnos a vivir. Así es que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra los oídos de nuestro entendimiento y que siembre en buena tierra, Señor, tu palabra, de tal manera, Señor, que nuestras vidas puedan reflejar tu gloria, Señor. Que nuestras familias, que nuestros entornos, que nuestra iglesia pueda reflejar quién eres tú, Señor. A ti damos todo honor, Señor, y confiamos, como cantamos ahorita, Señor. Confiamos en que tú eres fiel, Señor. No hay nadie más como tú, Señor, en quien podamos confiar como podamos confiar en ti, Señor. Tú eres confiable y a ti damos todo honor y toda gloria, precioso Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema entonces hoy es para los discípulos, pero ¿qué significa ser discípulo? ¿No? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús? Un discípulo es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz. Esta palabra discípulo o discípulos aparece 267 veces solamente entre los 4 evangelios y el libro de Hechos, 267 veces. Y solamente aquí en el evangelio de Marcos aparece 46 veces la palabra discípulo. Entonces dices, ok, aquí hay un tema importante, algo que Dios quiere que entendamos de alguna manera. Entonces está hablando a los discípulos, está preparando a los discípulos. Ya en este capítulo 8 está Jesús mirando hacia Jerusalén y entonces está terminando de formar a sus discípulos, está terminando de mostrarles quién es y los está preparando para lo que viene. Entonces un discípulo es un aprendiz, un alumno, un seguidor de Jesús, y por tanto cuando tienes un maestro que te enseña, sabes que tienes que estar dispuesto a que Él cambie tu vida. Amén. Si estás siguiendo a Jesús como discípulo, lo que tienes en el corazón es una disposición para que Él transforme tu vida, ¿no? Con frecuencia un alumno con actitud enseñable va a descubrir que estaba equivocado en la manera en la que estaba viviendo, que estaba andando por mal camino, que estaba yendo por un lugar peligroso, que su camino era incorrecto y por tanto un alumno, un aprendiz, tiene sus oídos y su corazón abierto, presto para cambiar el rumbo por el que iba. Entonces yo espero que hoy la palabra te hable a ti o traiga más o te afirme más en lo que significa ser un discípulo de Jesús. Muchísimos, a través de la historia, pero cuando Jesús estuvo encarnado y anduvo sobre esta tierra, le seguían por motivos equivocados, por motivos errados, por motivos incorrectos. Por tanto, Jesús, en lo que ya hemos estado viendo, y hoy lo vamos a recordar en este capítulo, parte de este capítulo 8, les explica de qué se trata ser un seguidor de Jesús. Por eso yo lo voy a centrar en 3 puntos, pero de qué se trata de manera simple pero poderosa, qué significa seguir a Jesús. Si ustedes recuerdan, y es importante considerar esto, muy importante, que ellos estaban, digamos, empapados de la cultura, estoy hablando de cultura, no de la palabra, sino de la cultura judía,
de las tradiciones judías que veían al Mesías, al Cristo prometido, como un líder político o como un simple líder militar que los sacaría de Roma. Entonces, cuando apareciera el Mesías, ellos lo que esperaban era eso, a un líder político, a un líder militar que los salvara de Roma, no del pecado. Entonces, sus motivos estaban equivocados. Vaya Jesús hacia Jerusalén, ya tiene su mirada puesta hacia Jerusalén y tiene que dejar claro de qué se trata, ¿no? Porque vendrían problemas muy serios y muy graves. A quien estaban siguiendo lo iban a rechazar, lo iban a humillar, al Mesías, al Cristo. ¿Imaginas la confusión y el choque que había en sus mentes? Entonces, debería ser muy claro por qué estaban siguiendo a Jesús. Él se los va a decir, aunque en ese momento no lo comprendan completamente, Él se los va a decir en el sentido de que apenas lo estamos leyendo, pero Él se los dijo, ¿no? Y esto me lleva a pensar algo, mis queridos amigos y hermanos, que muchas veces no comprendemos aún lo que pasa y lo que la palabra nos dice. Y si estás pasando por una prueba, por una situación difícil, a veces ni entendemos cómo es la jugada, pero hoy lo que cantábamos es una realidad, pero Él está en control de todo. Él sabe lo que pasa, Él siempre está en control. Verso 27, si estás en el capítulo 8, mira esto. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, ¿no? Este lugar lleva ese nombre por Felipe y por el César, ¿no? Y Felipe era el hermano de César, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen? Fíjate qué pregunta, ¿no? Ya lo estudiamos un poco. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Esa pregunta nos la está haciendo a ti y a mí hoy, nuevamente. Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Entonces, fíjate, lo está preparando para lo que viene. Y lo importante no es lo que dicen, sino los está apuntando hacia, pero ustedes. Entonces les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Respondiendo Pedro, ¿no?, lleno de entusiasmo, le dice, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como también se le llama. Eres tú, quien esperábamos tantísimo, ¿no? Qué respuesta, ¿no? Hasta aquí su respuesta es muy buena, pero vamos a ver en unos segundos más que su reflexión teológica era muy pobre. Su entendimiento del Antiguo Testamento, de las Escrituras, acerca de quién es Cristo, era muy pobre. Y entonces aquí tenemos que afirmarnos y a ver, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿No? Mira, verso 31. Y comenzó a enseñarles. Aquí les va a decir quién es y de qué se trata. Y comenzó a enseñarles que le era ¿qué? Necesario. Era estrictamente necesario que esto ocurriera al Mesías, al Salvador, al Hijo del Hombre, padecer mucho. Imagínate la confusión que hay en ese momento. Su Mesías, el que libera demonios, a personas de demonios, el que reprende tormentas, el que multiplica los panes, el que anda sobre las aguas, y les dice, ok, el Mesías tiene esta gran misión de padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por quienes eran las autoridades en ese lugar, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, justo lo que festejamos la semana pasada, ¿no? O sea, todo esto es una tragedia, todo esto es una situación muy compleja, y si tú estás siguiendo a Jesús debes saber que eres parte de eso, ¿no? No está fácil, está complejo. Verso 32, esto les decía, ¿cómo? Claramente. A veces estamos pasando por esto, por aquello, y Jesús nos habla y así como, ¿qué dices? No entiendo. ¿Cómo? Eso no puede ser. Eso no son mis planes. Eso no es lo que yo esperaba de seguirte, ¿no? Y eso les decía claramente. Entonces, Pedrito, énfasis añadido,
le tomó aparte. Yo me identifico un chorro con Pedro, no sé tú, pero yo a veces hablo antes de pensar. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y esa palabra reconvenir también se puede traducir como empezó a reprenderle fuertemente. O sea, Pedro, diciéndole, Jesús, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que padecer y morir y todo? O sea, no, eso no dice el Antiguo Testamento, Jesús. O sea, no fuiste a clases con Gamaliel o con Anás o Caifás o no sé con quién. O sea, ¿en dónde tomaste la bíblica básica? ¿Quién era tu maestro de discipulado, no? O sea, no puede ser. No puede ser eso, Jesús. Pero él, volviéndose y mirándolos, después imaginar esa mirada, o sea, ya no le habla directo a él, sino Jesús sabe que esa confusión es generalizada, que su mente judía, su mente adaptada más a la tradición que a la verdad bíblica, dice, no es posible que maten al Mesías. Y entonces les dice, mirando a los discípulos y reprendiendo a Pedro, o sea, aquí se lleva una regañada a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ella tiene una respuesta extraordinaria. ¿Te das cuenta cómo su respuesta fue correcta, pero su reflexión teológica era muy pobre? Entonces, primero es, wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahora es, Satanás te está usando. Y en otras versiones, en otros evangelios dice, y me quieres hacer tropezar. O eres tropiezo con esto que no quieres que vaya a la cruz. Si eso vine, esa es mi misión, ese es mi propósito, para eso he venido. No para sacarlos de Roma, para librarlos del problema más grande que tiene la humanidad, que se llama pecado. Y Pedro, no son tus métodos, son los míos. ¿No? O sea, no necesito tu consejo, Pedro. Básicamente tenía una mala comprensión del evangelio. Y qué importante, querida familia, iglesia, es que entendamos claramente, y lo vamos a oír todos los domingos, y venimos oyéndolo cada domingo, ¿qué es el evangelio? Porque si no entendemos el evangelio, no entendemos nada. Podemos estar siguiendo a Jesús por los motivos equivocados, ¿no? Jesús, su gran misión era morir por la humanidad. La gran misión de Jesús era cargar nuestra culpa, morir en esa muerte tan cruel llevando nuestro pecado, salvar lo que se había perdido, dar cumplimiento a toda la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la solución para nuestro pecado se llama Cristo. Entonces, ¿me van a seguir? Jesús sería rechazado, sería humillado y sería asesinado. ¿Te fijas a quién estamos siguiendo? A un rechazado, a alguien que mataron, a alguien que humillaron grandemente, seguidores del más humillado, ¿no? Seguidores del más humillado. Y le dice, ¿sabes, Pedro? Tú estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. Wow. Y ya dije que me identifico a veces con Pedro, o muchas veces, quizá todos los días. Y entonces es vivir mis caprichos, vivir a mi manera y pensar que Dios es solamente un artículo de lujo en mi vida. ¿No? Buscar las cosas de la tierra más que las cosas del cielo, estar enfocado en lo temporal y no en lo eterno. Mi vida estar centrada en lo que pasa aquí y no en cómo gobierna el que gobierna todo desde la eternidad y hasta la eternidad, en el que es fiel y en el que no cambia y en el que es permanente, ¿no? Y entonces a veces le seguimos pues para ver si me hace un milagro y paga mis cuentas, ¿no? O que haga lo que le pido, como si fuera la lámpara de Aladino.
que me dé la vida feliz que creo merecer. Y entonces, ¿qué pasa? Te desilusionas antes del amanecer. Porque para eso no vino. La vida feliz que yo creo que merezco tener. Entonces, Jesús, estás en deuda. Creo que me debes algo, Jesús. Que me saque de todos los líos en los que yo me meto por mi propio pecado, por mis propios deseos pecaminosos. Señor, solucióname la vida, ¿no? Y hasta te prendo una veladora si me solucionas la vida. ¿No? Eso no es Jesús. Y aquí tenemos a un discípulo reprendiendo al maestro. Ahora, unos versos atrás le reconoció. Eso me lleva a una reflexión. Reconocerle no es suficiente si no entendemos el evangelio. No es suficiente si no entendemos. Cristo no es un simple maestro de moral. Tampoco es la fuente de mis deseos. No es la lámpara de Aladino, que lo frotas y le dices qué es lo que quieres que haga. Cristo es el Hijo de Dios que vino a salvar a todo aquel que cree en Él. ¿Lo crees? Ahora viene lo bueno. Escucha esto. Si creemos que esto es verdad, debemos de entregarle nuestra vida sin reservas. Ahí ya podría terminar el sermón de hoy. Si realmente somos seguidores de Jesús, debemos de entregar nuestra vida sin reservas. ¿Ves lo que dice el 34? Entonces estaba en este diálogo, en esta conversación con los discípulos, y ahora los que estaban cercanos, que ya no eran solo los discípulos, sino las multitudes. A ver, si Pedro está con una reflexión teológica confundido, los 12 deben de estar, pero no solamente los 12, sino también las multitudes. Y puede ser que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no entiendan lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y le podemos haber seguido por larga temporada, pero si no entendemos lo que significa ser discípulo de Jesús, aunque vengas todos los domingos y traigas una Biblia, no has entendido o no entendido, si lo quieres ver así. ¿Qué significa? Vamos al 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Wow. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿no? Y entonces a mi manera y mis deseos y mi forma y mi estilo y lo que me conviene y lo que quiero y a mi, o sea, sí, pero con reservas, ¿no? Todo el que quiera salvar sus deseos caprichosos va a terminar perdiendo la vida. Y todo el que pierda su vida, fíjate, dos cosas, por eso quería regresar a esta parte del 8 y reflexionar. Todo el que pierda, eso significa hoy en el presente ser seguidor de Jesús, perder. Todo el que pierda su vida por dos cosas: por causa de mí, el rechazado, el humillado, el asesinado, y del evangelio. Esto le debe dar propósito, sentido y dirección a todo aquel que se dice cristiano. Dos razones por las cuales vivir. Ni son tantas, ¿no? Es perder todo por Él. ¿Y por qué más? Y por el evangelio. Wow, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si fuere el más intelectual, si fuera el más rico, si fuera el más exitoso, si fuera el mejor músico, si fuera el mejor deportista, si fuera el mejor
del mejor, tuviera todos los premios, todos los Grammys, todos los reconocimientos, todos los seguidores, toda la fama, todo el poder humano, mejor político, el mejor empresario, el mejor artista, ¿de qué le serviría si pierde su alma? ¿O qué recompensa daría el hombre por su alma, ¿no? Qué ingenuos somos, ¿no? Pensando que podemos comprar a Dios. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, yo pensé que eso era del 2000 para acá, pero no, ya desde entonces, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ahí está ese título mesiánico, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! ¿Y a quiénes les está hablando? A los que le estaban siguiendo. Esto no fue para los fariseos y los enemigos. Les está hablando a los que, pero estaban confundidos. Pensaban, no, Jesús si detiene la tormenta seguramente detiene a los romanos. Y ya no vamos a pagarle más impuestos a Roma. Eso es importante, ¿no? Pero dice, ¿me van a seguir? Se va a poner fea la cosa. A mí me van a matar. Y ustedes tienen que entregar y no avergonzarse, no esconderse, ¿no? Entonces fíjate, la confusión de Pedro provocó una charla con el resto. Una conversación, ¿lo puedes ver? Y básicamente está diciendo, si quieren ser mis discípulos, deben de morir por mí y por el Evangelio. Estas son las dos más grandes prioridades cristianas. No ser el mejor esposo, no ser el mejor padre, no ser el mejor hijo, no ser el mejor empresario, no ser el mejor artista, no ser el mejor pastor. Eso no, todo eso es efecto secundario, si es que los principios bíblicos gobiernan nuestra vida. Pero ¿te fijas cómo se puede confundir la meta muy fácilmente? Y es que sí, a mí me invitaron a una reunión cristiana para ver si Dios salvaba mi matrimonio. Él lo puede hacer. Cuando empezamos a aplicar sus principios, a creerlos y aplicarlos. Pero Él no vino a salvar matrimonios, Él vino a salvarnos del pecado. Él puede salvarnos de unas finanzas retorcidas por mal entendimiento bíblico. Sí, Él puede restaurar nuestras finanzas, pero Él no vino a eso. Ese es un efecto secundario de su gracia. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí empiezo a ver algunas cosas de lo que significa ser un discípulo. Número uno, ser un discípulo es creer rindiéndome a Él incondicionalmente. Entonces, discípulo de quién y de qué, ¿no? Creo que ya está claro que es creer que su método es el que funciona, no el nuestro. El método del hombre es salvación por obras, y con eso puedes distinguir el cristianismo el cristianismo verdadero aunque digan títulos así que suenen muy bonitos, las congregaciones, iglesias, pseudoiglesias, diría yo. Si no este es el evangelio, entonces es otra cosa menos cristianismo. El cristianismo se distingue de todas las religiones y filosofías del mundo en que la salvación del hombre no es por obras, sino es por fe en Jesucristo. El resto de las religiones, llámense como se llamen, y proclamen lo que proclamen, y se vistan como se vistan, y digan lo que digan, y hasta tengan una Biblia. Si su confianza está en lo que pueden hacer a través de las obras, entonces su confianza plena no está en Jesús. Si crees que te salvas guardando los 10 mandamientos, pues seguramente ya los transgrediste y lo que mereces es la muerte. Tan tan. Las obras no salvan a nadie. Es el método de Jesús, es el método de Dios. Él se dio cuenta, la ley solamente es una guía para que reconozcamos que somos transgresores de la ley y que somos pecadores, y que entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos a un Salvador.
Eso distingue de todas las religiones del mundo. Entonces, ¿creer en qué? En su método. ¿En quién? En aquel que tomó la cruz, pero también hacer lo mismo. ¿No? Ok, yo tomé la cruz, tomé la suya. No. Y seguirlo. ¿Seguir a quién? Al rechazado. ¿Cuántos quieren ser seguidores y amigos del rechazado? No. Creer, iglesia, es morir a mí mismo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Es renunciar a mí mismo todos los días. Todos los días. El mundo y todo lo que en él hay tiene la intención de distraerme, de que ponga mi confianza en él, de que ponga mi esperanza en él. Y entonces, ¿en dónde estoy poniendo mis pensamientos, mis fuerzas, mis energías, mis deseos, mi esperanza? ¿En dónde está puesta? ¿Ya te habías dado cuenta lo frágil que es esto? Lo frágil que es tu familia, lo frágil que es la vida, lo frágil que es nuestra salud. La pandemia nos dio un recordatorio, ¿no? Lo frágiles que somos. Y si no te has dado cuenta, Dios te puede hacer que te des cuenta en cualquier momento. Si estás demasiado confiado en ti, Dios puede moverle así tantito nada más. Para que, así de frágiles somos, ¿no? Yo leo esto y digo, wow, me estás llamando a morir, a renunciar a mí mismo. Eso es un llamado que tiene dos características. Es radical y es exclusivo. No nos gusta, ¿no? Más a esta generación. Queremos ser incluyentes en todo, pero no, si no entregas tu vida sin reservas, estás confundido de camino. No me estás siguiendo. O sea, eso le está diciendo Jesús. ¿Puedes notar esa conversación? Que todos le están siguiendo y a ver, Pedro, espérate, no, a ver, discípulos, a ver, vengan todos. ¿Realmente me quieren seguir? Si me quieren seguir, tienen que morir a sí mismos. Su llamado es radical y es exclusivo. Si estoy dispuesto a entregar mi vida todos los días. Y la cruz, o sea, la cruz, por mí y por el evangelio. O sea, seguirle es sufrir por él y por su causa. Esto, mis queridos hermanos, nos debería de dar miedo, seguirle. Porque sus demandas son radicales y exclusivas. Y yo sé que algunos pueden decir, ¿en serio? Pues ahí está, él lo dijo. Seguirle es radical y exclusivo. Así las cosas, ¿no? O sea, yo pensé que si te seguía iba a parar de sufrir. Sí, pero en la eternidad. Y todavía no se ha cumplido eso. Cuando le enjugue nuestras lágrimas y cuando ya no haya más dolor, enfermedad, tristeza, pobreza, todavía estamos en un mundo caído. Todavía hay mucho por vivir aquí, si es que Dios nos concede tiempo. Y mientras los vivamos, Él dice, si se entregan a mí van a sufrir por mí, por la causa del evangelio. Si no estás sufriendo por el evangelio, entonces probablemente no has entendido el evangelio. Porque el mundo sistemáticamente rechaza todo lo que significa ser cristiano. El príncipe de este mundo es Satanás, es Belcebú. Y si le estamos dando problemas, nos va a perseguir y nos va a dar donde más nos duele. Es una realidad, pero si no le estamos dando problemas,
pues ni nos molesta, ¿no? Y nos deja que andemos en nuestra vanidad de vanidades, si no le estamos dando ninguna batalla, ¿no? Entonces ese verso 38 me habla de que la realidad es que el verdadero Jesús y el cristianismo no son tan atractivos. Hay, de hecho, lo que yo miro aquí, una advertencia, hay un grave peligro avergonzante si es que rechazamos a Jesús. Dice, porque cuando yo venga, Él está anunciando su segunda venida, el tiempo en el que sí, se va a establecer como un líder total sobre toda la creación. Y entonces, Él dice, cuando yo venga, si ustedes se avergonzaron de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. Si se avergonzaron de Jesús y de su mensaje, del Evangelio. ¿Puedes ver esa advertencia? Y está diciendo, yo voy a regresar. No era el tiempo, en el tiempo de Pedro. Dice, cuando venga con los ángeles. Ese es el tiempo. Ahora vamos al capítulo 9 y dice, también les dijo. ¿Te das cuenta que continúa la charla? Y les dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿O qué está, cómo podemos entender esto? Algunos de ellos, y digo algunos porque fueron 3, estaban a punto de ver destellos de la gloria de Dios y de su poder. Estaban a punto de ver algo único y algo distinto que pudo haberlos aniquilado, pero Él permitió que vieran un destello del poder y de la gloria de Dios. ¿Lo leemos? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Con ellos 3 sucedieron cosas extraordinarias. Algunas veces les he comentado que no creo que Jesús tiene hijos consentidos, pero sí creo que tiene hijos íntimos, ¿no? Que la comunión es diferente. Nada más los tomó a ellos 3, no nos dice más porque la Escritura. Y los llevó aparte solos a un monte como es alto, a una cumbre los llevó. Y se transfiguró, de aquí viene la palabra que usamos a veces, metamorfosis, cambió su aspecto físico delante de ellos. Y lo describe el verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hoy tenemos muchas ideas de eso, ¿no? Pues, efectos LED y electrónica y luz y todo eso, y resplandecer, pues es un efecto de la electricidad. Pero en ese entonces no. Y entonces allí está Jesús y es evidente que sus vestiduras y Él estaban resplandeciendo de una manera sorprendente. A Moisés le tocó inclusive cubrir su rostro y ver nada más de pasada, no de frente. Y yo creo que él vio solo un resplandor. Ellos 3 vieron solo un resplandor, porque si no los hubiera aniquilado, ¿qué? La santidad de Dios. Y es solo un resplandor tan blancos que me habla de la santidad de Dios, ¿no? De su gloria, ¿no? Un momento de, yo creo, la máxima expresión de su gloria y de su santidad en Jesús, que ellos le estaban viendo. Entonces, ok, ustedes dicen que yo soy el Cristo, el Mesías, y ya les dije de qué se trata, y ahora miren lo que pueden ver. Ahora aparecen 2 personajes ahí históricos muy importantes para el hebraísmo y judaísmo, que es Moisés y que es Elías. Moisés es el representante máximo ¿de qué? De la ley. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Elías es el máximo representante ¿de quién? De los profetas. Y para los hebreos y judíos, ¿qué es? La ley y los profetas es la base de todas sus creencias. La ley y los profetas. Y ahí está en lo que ellos confiaban, y está Jesús siendo respaldado de alguna manera en una plática, en una charla, ¿no? Que está ratificando quién está frente a ellos.
Moisés ya había sido sepultado, Elías fue tomado en las nubes, pero ambos ahí los podemos ver vivos por fe y por gracia, conversando con Jesucristo. Impresionante. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, nada más la vio de lejos. Y dices, ¿qué pasó con Moisés? No importa, no entró a la tierra prometida, pero está en el monte de la transfiguración con Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más si está en el monte de la transfiguración con Jesús, no? ¿En dónde estaba puesta su confianza? En Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, ¿te acuerdas de Pedrito? Bueno, ahí está. Que ponía las cosas en las cosas de ¿quién? De los hombres y no de Dios. Entonces, ¿puedes imaginar? Por eso yo me identifico con él. ¿Tú no estarías emocionadísimo allí? ¿No estarías ahí en un éxtasis de decir, wow, lo que acabo de ver? Y mira, ahí está Moisés. O sea, era así como para estar. Y dice Pedro, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto está increíble. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para... Es que humilde, porque no dijo para Pedro, Juan, Jacobo, nada más para ellos 3. Y dice, ok, nosotros nos asoleamos, pero sigamos aquí, no importa las condiciones, pero sigamos aquí. Verso 6 aclara por qué dijo eso. Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados, estaban impresionados de lo que estaban viendo. No era para menos, ¿no? O sea, yo así a veces también como Pedro, ¿no? Que a veces no sé ni lo que digo, pero Jesús le había dicho, Pedro, tú pones las cosas, la mira en las cosas de los hombres, ¿no? O sea, estás haciendo una propuesta inadecuada nuevamente. Y me gusta este Pedro porque asoma su humanidad, ¿no? Asoma su humanidad. No sabía ni tenía idea de lo que estaba diciendo por el asombro del momento. Entonces, fíjate lo que ocurre. Una nube que les hizo sombra. Están en una cumbre de una montaña y de repente una nube los cubre. Y desde la nube ya no se pueden ver uno a otro. Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente una nube cubre y tapa toda visibilidad, ¿no? Ahorita eso creo, ahorita lo explico. Y se escucha una voz. Entonces ahí ya no están presenciando esto, pero se escucha una voz que decía, este es mi hijo amado. ¿Qué dice? A él oíd. Wow. Bueno, leo hasta el 8. Dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces después pudieron ver. Cuando se va la nube, se quita la nube, y Moisés y Elías ya no estaban. Cuando ya pueden ver, ya no estaba ahí Moisés y Elías, sino solo Jesús, ¿no? Pero aquí lo que vemos es impresionante. Por segunda vez, una voz del cielo que dice y que confirma quién es su hijo. Y también aquí hay una idea práctica. ¿Cuánto debemos los padres confirmar a nuestros hijos? Afirmarlos, pues. Afirmarlos, ¿no? Porque a veces no somos tan buenos en eso. Y es el padre afirmando a su hijo y diciéndoles, él es, y él es mi hijo amado. ¿Te imaginas estar allí y escuchar esa voz? Debió haber sido impresionante. Pero aquí vemos la segunda instrucción. La primera entonces es creer sin reservas en él y en su método, en su evangelio. La segunda es a él oíd. ¿Qué hace un discípulo, un seguidor de Jesús? ¿Están aquí? ¿Ya les agarró el calor? A él oíd. La experiencia espiritual, sin duda alguna, fue necesaria. Pero ¿cuántos hemos estado en un momento de mucha intimidad con Dios y ese momento emotivo pasa? Y a veces pasa más rápido de lo que pensamos. Lo que era necesario que no pasara en ellos es la palabra de Cristo. Ese momento allí espiritual, emotivo, importante y necesario,
debería estar sustentado por la palabra de Cristo. La palabra, la palabra, la palabra. Entonces, lo segundo que veo aquí es que un verdadero discípulo es sostenido por la palabra, no por las emociones. Nuestras emociones son chafas y cambiantes y en la mañana nos sentimos de una manera y en la tarde de otra y al día siguiente ya cambiamos. ¿Somos volubles o no? ¿Entonces podemos confiar en nuestras emociones? No, somos volubles. Pero ¿qué sí puede ser una roca firme debajo de nosotros? La palabra de Cristo, ¿no? Yo también quisiera ser enramadas muchas veces, pero es más importante escucharle y obedecerle. Es mucho más importante confiarle y decirle: Jesús, enséñame el camino, enséñame cómo vivir cada día, qué es lo que quieres de mí, cómo puedo vivir este día. Eso es mucho más importante. Vayan a Juan capítulo 10, todo un tema acerca de ser discípulos y de maestros y falsos maestros y todo eso Jesús lo está explicando ahí, de qué se trata. Pero yo quiero leer algunos versos porque ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, a él. Oigan, vamos a ver qué dice Juan 10, 27 al 29. Cuando estés allí, di amén. ¿Listos? Ok, dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Te fijas? Una característica de un discípulo que hace: reconoce su voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa que me siguen? Y que las conocen, que obedecen. ¿Qué dice el verso 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Qué promesa, ¿no? Verso 29, y mi Padre me las dio. Aquí podemos ver el poder soberano de Dios. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiénes? Los que oyen su voz y le siguen. Tiene sentido, ¿no? Un discípulo es aquel que oye. Un discípulo es aquel que oye las palabras de Jesús y le obedece. Escucha y hace lo que su Señor, porque le decimos muchas veces Señor, ¿verdad? Medita en esto, si con esto te vas esta mañana está bien. ¿Es realmente Jesús Señor de tu vida? ¿O tú eres Señor de tu vida? ¿Jesús controla o tú controlas? ¿Jesús manda o tú mandas? ¿Jesús gobierna o tú gobiernas? ¿No? Eso es ser discípulo de Jesús. Mateo 7:21, no vayas allá, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más abajito en el 24, es un clásico esa ilustración, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, 7:24, y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Oírle y obedecerle, creer en el Evangelio y entonces oírle y obedecerle y seguir sus pasos, sus indicaciones, sus mandamientos, lo que Él me pida, ¿no? La tercera lección del discípulo, regresa ya Marcos si estás ahí, bueno, en el verso 9. La tercera lección del discípulo es depender de Dios. No de las circunstancias, sino de mí mismo. ¿Puedes decir conmigo, depender de Dios? Depender de Dios. Eso es ser su discípulo. ¿Cómo lo hacemos? En fe y en oración. Vamos a mirarlo. Verso 9. Entonces, ¿vienen de dónde? Del monte de la transfiguración, un momento gloriosísimo, ¿no? Y bajan. Y descendió de ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Entonces ahorita no cuenten el momento de transfiguración, sino cuando yo resucite, ¿no? Y fíjate, les sigue hablando de que va a morir y va a resucitar. Y guardaron la palabra entre sí, pero empiezan a discutir o empiezan a
a conversar qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y entonces empiezan a tener sus dudas teológicas, ¿no? Muy válidas. Empiezan a decir, ok, va a morir, va a resucitar. Nos dijo que no contemos esto, que es increíble, hasta que Él resucite. Pero ¿qué es resucitar? ¿De qué se trata eso? Y empiezan a tener estas conversaciones que deberían de llenar nuestras mesas, nuestras casas y todos lados cuando andemos por el camino, y estar platicando acerca de qué significa todo esto. Y ellos están preguntando, verso 11, y le preguntaron diciendo, aquí viene una duda teológica: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, a ver, si esto es así, entonces ¿dónde está Elías? ¿No? ¿Qué pasa con Elías? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, o sea, es escritural, y restaurará todas las cosas. De hecho, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero Malaquías capítulo 3 verso 1 y Malaquías capítulo 4 verso 5 al 6 lo hemos estudiado y lo hemos dicho. Es muy explícito en esa profecía de que Elías regresaría. Lo describe muy bien. Entonces ellos están diciendo: ¿dónde está Elías? ¿No? Y dice: es verdad, eso está ahí en la escritura. Les dice en el verso 12. Pero mira la pregunta que les hace Jesús. ¿Estás ahí en el 12? O sea, ellos están: ¿y Elías qué onda? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? O sea, ¿han leído eso? ¿Han leído que el Mesías va a ser? Porque ustedes están pensando de una manera, pero están preocupados por Elías. Pero aquí es importante qué dice acerca de que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, padezca mucho y se ha tenido en qué? En nada. Dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no. Wow, eso estamos siguiendo. O sea, lo habían leído. Voy a ser tomado en nada. Verso 13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Interesante. Te voy a dar las citas nada más que nos aclaran esto. Está en los otros evangelios, pero está muy, muy hermoso cómo lo describe Lucas en el capítulo 1, al menos los versos 16 al 17. Dice: este es el que vendría en el espíritu, en la misión, en el poder de Elías, no reencarnado físicamente. De hecho, en Juan capítulo 1, versos 21 y 20, ahí del 21 en adelante, Juan 2 veces dice: no, yo no soy Elías encarnado. Pero los evangelios dicen: no, es que no era encarnado, sino que él venía realmente en el espíritu, en el poder, en la unción, vamos a ponerlo así, en la misión que tenía Elías dando cumplimiento. Mateo capítulo 17, verso 13 también deja muy claro que no es resucitado, pero sí es Juan el Bautista cumpliendo esa profecía, ¿no?, que hizo Malaquías acerca del día del Señor, ¿no? Es lo que aclara la escritura. Mateo y Lucas traen mucha claridad a eso, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo: ok, él ya vino y ya le fue así, pero aquí lo que importa ahorita es que el Mesías, que ustedes hubieran puesto atención en las escrituras, es que el Mesías iba a padecer muchísimo. Algunos también interpretan algunas profecías de Apocalipsis como: ¿han oído hablar de los 2 testigos que van a estar en la gran tribulación? ¿No? Y no les pone nombre, pero la mayoría coincide que debería ser el representante de la ley y de los profetas. Entonces Moisés y Elías como los testigos, ¿no? Entonces lo asocian porque las profecías a veces tienen cumplimientos completos o parciales, y puede ser que también es parte del cumplimiento. Pero sigamos en el tema central. Y Jesús les dijo: el tema es que voy a padecer mucho. Verso 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Me brinqué algo, ¿verdad? Me brinqué bastante. ¿Dónde íbamos en el 19? 13. Es que estaba disfrutando todavía la transfiguración. Pero ahora era, fíjate, tiempo increíble de la transfiguración, y bajas y vienen los problemas. No soy profeta, pero igual sales de aquí y empiezan las dificultades, ¿no? Dices: ok,
Qué bueno habernos expuesto a la palabra de Dios, pero ahora era tiempo de enfrentar los desafíos y los retos de la vida real, especialmente, escucha esto, si quieres servir a Dios, los desafíos del ministerio. Y entonces, estamos viendo que servir a Dios, ser su discípulo, requiere depender de Él por completo, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades humanas. ¿Por qué digo esto? Porque al bajar del monte de la transfiguración les esperaban dos problemas tremendos. Los fariseos discutiendo con los otros 9 que no habían subido al monte de la transfiguración, y un padre en cierta manera molesto porque llevaba a su hijo endemoniado y sus discípulos de Jesús literal no podían hacer nada, ¿no? Entonces ahí vamos al verso 14, creo que me brinqué como 10 versículos. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, ¿no? Discutían, están en una discusión acalorada. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron, ¿no? Entonces, ok, ya vino el que nos va a aclarar las dudas. Y les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputáis con ellos, ¿no? ¿Qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, entonces, ¿cuál es el problema? Y uno de la multitud dice, maestro, fíjate, no le dice Mesías, ¿no? Ni Señor, le dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y mira la respuesta de Jesús. Les dijo, oh generación, ¿cuál es la clave ahí? Incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo, ¿no? Traédmelo. Entonces aquí vemos rápidamente a Jesús que ante esta situación tan incómoda y tan difícil que se había presentado, se lamenta por la condición, por lo que está ocurriendo. Esto es un lamento de parte de Jesús. Wow, ¿hasta cuándo van a seguir en incredulidad, ¿no? Le duele nuestra incredulidad. A Jesús le duele nuestra falta de confianza en Él, en el que podamos confiar plenamente en Él. Y tú puedes imaginar a ese padre, la desesperación de ese padre, el dolor. Dicen que no hay cosa que duela más que los hijos. ¿Lo creen? Los que son papás. Poquito. O sea, eso duele con ganas. Y la desesperación de este padre que ha venido y los discípulos de Jesús no hacían nada. Y mira, se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, imagínate eso, nada más lo vio y reaccionó, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿recuerdas que en cada uno de los milagros que hemos estado viendo, Jesús entabla un diálogo con la persona que requiere el milagro? Y les pregunta cosas, pero no es que no sepa, sino que está estimulando la fe de ellos, está provocándolos a fe, a creer y a confiar en ellos, ¿no? Y entonces ahí está con el padre del muchacho y le dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Wow. Y entonces esto también era un niño, nos quita un montón de pensamientos que pueden ser asociados a, no, pues seguramente jugaba a la ouija o sus papás todo el tiempo. Bueno, en una de esas, ¿no? Lo dejan solamente ver películas de Chucky, de terror y pues cómo no, se la pasa en la tablet viendo puras series que ni supervisas y de repente pues tiene desde niño, ¿no? Y de repente exponiéndose a contenido satánico, ve tú a saber. Pues es de Disney es de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, pues, tranquilos, no pasa mucho. Y entonces, bueno, pues me sorprende que desde niño tenía estos ataques y muchas veces, dice el verso 22, le echan el fuego y en el agua para matarle. Lo quería quemar y lo quería ahogar, ¿no? Pero si puedes hacer algo, que
pregunta tan interesante. ¿Podrás? ¿No? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿No? En cierta manera el Padre mostró humildad y algo de fe, pero también está interesante que le dice, si puedes hacer algo. O sea, ten misericordia de nosotros si puedes. O sea, la condicionante es si puedes hacer algo. Dice aquí en nuestra Reina Valera, si estás en Reina Valera, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿te fijas cuál es el problema? Al que cree, todo le es posible. Pero si leyéramos ese verso en algunas traducciones contemporáneas con un lenguaje actual, por ejemplo la Nueva Biblia de las Américas, en ese verso 23, viene en sentido de pregunta y dice, ¿cómo? Si tú puedes, entonces me estás diciendo que si puedo. Así Jesús, ¿cómo? ¿Si puedo? Y Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces es un tema de fe, es un tema de confiar en Él, es un tema de depender de Él. ¿Recuerdas el tercer tema que estamos viendo? El primero, ¿cuál fue? Creer en Él y en el Evangelio. El segundo, ¿cuál es? Oír su palabra. Y el tercero es confiar con dependencia a Él en todas las cosas. ¿No cantábamos eso hace un momento? La tercera canción estuvo increíble. Hola Rudy, no te había visto. Es confiar con Él en todas las cosas, en todo momento y en toda situación. Porque a veces bajas del monte de la transfiguración y las cosas no están tan bien, ¿no? Entonces es confiar en Él, Él está en control de todas las cosas. Jesús, ¿cómo si puedo? Ok. Inmediatamente el padre del muchacho, fíjate lo que hace, aquí le vemos ya con su fe estimulada, clamó y dijo, aquí otras versiones dicen gritó, no sé si tienes una Biblia ahí del lenguaje actual y dice gritó, ¿no? Y entonces esto no es así, ándale Jesús, no seas malo, es su hijo, le duele y ha sido por años que están padeciendo esa condición tan dura y tan difícil y entonces grita y dice, Jesús, ayúdame. ¿No? Algo así, pero le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces yo estoy creyendo, pero si ves debilidad en mí, ayúdame aún en mi debilidad, Jesús. Y no necesitamos hacer esto en nuestra oración. No necesitamos hacer de esto, creemos Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad. Una y otra y otra y otra vez. Ayuda a mi incredulidad. A mí me gusta esto que él clamó porque creo que estaba listo para poder ver el poder de Dios obrar en su vida. Dice el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, fíjate la autoridad de Jesús, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, también gritando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, o sea, quedó tirado en el piso, ¿no? Verso 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, lo intentamos, oramos, hicimos todo, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudimos? Y les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Estudié mucho este verso 29 y me encontré con que las versiones, los manuscritos más antiguos, no traen la palabra ayuno, sino que versiones un poco más tardías, quizá de los primeros siglos, del primero y segundo siglo, del segundo y tercer siglo, empiezan a incorporar la palabra también ayuno.
También Mateo habla acerca de la palabra ayuno. Y es que esto era parte muy ligada a la forma un poco del estilo de los judíos, el ayuno, de ayunar cuando oraban. Pero la mayoría de los escritos más antiguos no tienen la palabra ayuno. Pero Mateo nos da una pista más de lo que está ocurriendo. Mateo capítulo 17, vayan allá. Verso 20, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Él les dijo, o sea, le están preguntando a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y creo que aquí se afirma lo que hemos venido hablando. Dice, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible, ¿no? Entonces al que cree, está en la Biblia, ¿no? ¿Y qué estaba provocando Jesús en el padre de este muchacho? Su fe, ¿no? ¿Hace cuánto? Ok, ¿crees? Al que cree todo le es posible. Entonces, mis queridos hermanos, estamos terminando ya. Aquí nos vamos a quedar en este verso 29. Pero entonces confirmo la tercera lección para sus discípulos. Ahí están sus discípulos rumbo a un momento bien difícil y no pueden sacar al demonio y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Por la fe de ustedes. Ok, entonces ¿de qué me habla a mí esto? Esta lección es que los seguidores de Jesús deben depender de Él, de Dios, del Padre, y no de nuestras facultades humanas, no de nuestra capacidad humana. Ahora, ok, queremos crecer en fe. ¿Sabes algo importante? La oración nos hace dependientes de Dios. Atenta contra nuestra autonomía e incredulidad. Por eso al final dice, este género no sale sino con ayuno y oración, van de la mano, pero es este género, estas batallas espirituales requieren oración. La oración requiere dependencia del Padre. Cuando oramos estamos diciendo no puedo. Cuando no oramos estamos diciendo yo puedo. Lo puedo hacer yo, no necesito tu ayuda. O sea, le echo ganas, ¿no? Los 3 pasos, ¿no? Lo unjo con un poquito de aceite y ¿para qué orar, no? Entonces le dice, lo que necesitan es orar. Pónganse a orar. Que lo podemos entender como dependan del Padre. Otra vez, con mucho énfasis, orar revela una dependencia total de Dios. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? Y cuéntamela cómo la vives o cómo la enfrentas a través de la oración. La oración humilde y dependiente de Dios de no puedo, Señor. Y tú sabes cuánto he sufrido y cuánto he luchado y cuánto he batallado con esto, Señor. Pero tú puedes. Tú puedes. Al que cree, todo le es posible. Al que cree que Él puede, no que yo puedo, sino al que cree que Él puede. Y en este tema de creer y de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, me hizo recordar Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exponernos a su palabra todos los días y doblar nuestras rodillas en humildad hace la gran diferencia. Estamos terminando, pero cuéntame, hermano, cuéntame, hermana, cómo está tu vida de oración. Cuéntame, hermano, hermana, discípulo de Jesús, iglesia de Cristo. Cómo te expones a la Escritura y cómo te habla Dios cada día. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios sin intermediarios?
sin Google, sin YouTube, sin Facebook, sin TikTok, sin Instagram. Porque es tan chido oír todo lo que Dios hace en otras personas, pero yo quiero saber lo que Él hace en mí, no en otros. Y la fórmula ha sido la misma desde que inició la iglesia. Necesito más de Cristo en mi corazón, necesito más exponerme a la palabra de Dios. Y yo insisto en eso, no se trata de leer la Biblia en un año. Eso es confianza humana. Es 3, 5 versículos, saber que entendiste el pasaje y cómo aplicó a tu vida. Como Dios me habló hoy, no el domingo, hoy, cada día. Y cómo dependo en oración de Él al iniciar el día. Y cómo cierro el día en oración y en gratitud a Él. Así. Eso es ser discípulo de Jesús. Entonces cuéntame, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? Fíjense, voy a 2 textos rápidos, nada más anótenlos, yo se los leo. Gálatas 3, versos 2 y versos 5, y luego vale uno de Hebreos 4, versos 2. Se los vuelvo a leer por si están anotando. Gálatas 3, versos 2 y 5, y Hebreos 4, 2. Dice el Gálatas 3, 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y dice el verso 5, allí mismo: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Hebreos capítulo 4, verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque no estaban confiando en Él, ¿no? Y ahí andamos tomando decisiones aceleradas y sin preguntarle cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, cómo quieres, cuándo quieres. Dependencia, y nos adelantamos y lo andamos llorando, ¿no? Porque elegimos el lugar incorrecto, la persona incorrecta, el negocio incorrecto, lo que sea. Y luego andamos ahí con nuestras lágrimas. Porque actuamos sin depender totalmente de Él. Sin depender totalmente de Él. Las 3 lecciones del discípulo: creer en el Evangelio, escuchar con atención a Cristo y depender del Padre en oración. Simple para esta mañana. Los discípulos que dependen de sus propios métodos, que confían en sí mismos, no están siguiendo a Jesús. Están siguiendo sus propios caminos. Entonces creo que la escritura hoy es clara. Y a través de estos 3 mensajes en uno es claro que Dios nos llama a confiar. Puede pasar el grupo de alabanza, nos llama a confiar y a depender plenamente de Él. Entonces, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y le pedimos que ayude a nuestra incredulidad, ¿no? Le pedimos que ayude a nuestra incredulidad. Señor Jesús, aquí estamos. No hay nada, Señor, que podamos esconder de ti. Tú conoces nuestra verdadera condición, nuestra torpeza, nuestra rudeza, nuestra imprudencia, nuestra autoconfianza. Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, Señor. Sabiendo que tú eres soberano Rey, Señor. Que nada, nada se escapa de ti, Señor. Y que es tu palabra. Y que es tu voluntad la que se ejerce en toda la creación, Señor. Y nos has dado, Señor, tu palabra y el poder de la oración, Señor.
que sin duda alguna puede desatar tus bendiciones a nuestra vida, Señor. Y en medio de rudeza, en medio de tartamudeo, en medio de incredulidad, muchas veces nos acercamos a ti. Creemos, Señor, que tú eres Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el Redentor, que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, Señor, que tu paz sobrepasa todo entendimiento, que tú eres fiel, el único fiel, que tú eres misericordioso, lento para la ira, que tu bondad es grande, y creemos que tú regresarás a establecer justicia, Señor. Tú lo harás, Señor. Y mientras estamos en este diario caminar aquí, Señor, ayúdanos a ejercer nuestra voluntad para evitar las distracciones del mundo que nos privan de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti más que todos los tesoros de este mundo, Señor. Más que a nada y más que a nadie, Señor. Ayúdanos a descansar en tu poder para obrar, Señor, de manera sobrenatural, aún para hacer milagros y transformar. Cambia, Señor, transforma nuestras mentes para que confiemos más en ti y menos en nosotros, Dios. Haznos dependientes a ti, Señor. Haznos dependientes a ti. Hoy hemos entendido, Dios, lo que significa ser un discípulo tuyo. Hazme tu discípulo. Esta oración es personal, si tú quieres dísela, pero sabes lo que eso significa, seguirle, ¿verdad? Rendirte sin reservas. Y entonces hazme tu discípulo, Señor. Hazme vivir para ti y por causa de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias nuevamente, Dios, por este lugar. Gracias por guiarnos. Mi Señor, no sé si es mucho pedirte. Nunca apartes tu mirada de esta congregación, Señor. Venga quien venga, Señor. Nunca apartes tu mirada de nosotros, Señor. Nunca quites tu presencia en medio de nosotros, Señor. Sino que tu palabra siga ardiendo en nuestros corazones como desde el primer día, mi Dios. Y que podamos ser fieles a tu evangelio, Dios. Que podamos ser fieles a ti, Dios. Fieles a uno, fieles a ti, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Dios. Gracias, Dios, también por sostenernos y sostener este lugar y tu obra, Dios. Bendice, Señor, al dador alegre, Dios. Sobreabunda en sus graneros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar alabándole. Dios les bendiga. Buena semana.